Estamos de vuelta ya en este capítulo de Minería 360 para la entrevista del día de hoy. La industria minera está enfrentando un escenario bien desafiante. A una baja las leyes del mineral, también hay otros factores que están jugando en contra. Por ejemplo, el aumento de los costos. Y todo eso en un escenario además de discusiones políticas que se están dando fundamentalmente acá en nuestro país, que son bien relevantes para el futuro. Y queremos plantear la conversación de hoy precisamente con esa mirada de largo plazo. Para eso estamos junto al académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, miembro además del Centro de Estudios de Cobre y la Minería Sesco. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Bienvenido. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, Gustavo, ya damos una descripción general y nos gustaría hacer esa proyección en base a estos factores de incertidumbre que se están enfrentando hoy día en la industria minera acá en Chile. Factores políticos, como decíamos, económicos, otros globales también, sobre los que hay poco control. ¿Cómo se proyecta la industria minera sobre eso y cómo afecta la competitividad de la industria minera nacional ese escenario que describíamos? Bueno, Sebastián, mira, la minería es una actividad muy resiliente, es decir, es muy resistente a todos estos cambios, está acostumbrada a operar en el largo plazo y por lo tanto no es tan fácil que, obviamente, que toda la incertidumbre política, por ejemplo, incida sobre las operaciones, pero incide sobre la inversión. Las inversiones sí se pueden ver retrasadas en forma significativa, digamos, por el hecho de que en Chile no haya certidumbre respecto a ciertas cosas. Claro. En particular lo que va a votar la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, respecto a la nacionalización. Pero ese factor de inversión de todas maneras determina las operaciones en un mediano o largo plazo, ¿no? En la medida en que esas inversiones mantienen mucho de la producción actual. Sí, pero no tan en el largo plazo, porque no hay que olvidarse que la producción minera se reduce cuando no hay inversión, ¿ya? ¿Por qué se reduce? Porque las leyes, o sea, la concentración de cobre en el mineral va cayendo. Entonces tú tienes que construir nuevas plantas, nueva capacidad de plantas, incluso en las plantas que ya están produciendo, para poder mantener la producción de cobre. De tal forma que esto se puede ver en 2-3 años. O sea, el escenario podría ser perjudicial para la inversión, pero con efectos que podrían ver en el corto plazo también. En corto plazo, 2-3 años, sí. Yo creo que ya se podrían ver algunos efectos importantes en 2-3 años. Lo desgraciado del tema es que las inversiones grandes se ve el efecto muchos años después. Gustavo, ¿cuántos de esos factores son internos y otros que tienen que ver con asuntos que están ocurriendo como tendencia, digamos, en la industria a nivel internacional? Bueno, son internos, obviamente, todas las vicisitudes políticas, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en Chile, la Convención Constitucional, la discusión del royalty, básicamente esas dos. También algunos efectos que produjo el cambio constitucional de las patentes, en fin, lo que va a pasar con el agua. Todas esas cosas inciden en mayor o menor medida sobre la incertidumbre política para decidir las inversiones futuras. Y los factores externos, claramente, ¿no es cierto?, la inflación, que se nos vino encima mundialmente, nos vino encima por la pandemia, pero también por la guerra, por la invasión de Ucrania. Sí. Detengamos un segundo, Gustavo, en estos factores internos. Más que en una discusión en específico, en el ambiente que se ha generado en la discusión política sobre la minería, ¿no? Porque comparten factores comunes respecto a la necesidad, por ejemplo, de que los recursos se queden acá en Chile, la discusión sobre la nacionalización, por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente de alguna manera está vinculada a eso también. ¿Cómo percibe usted eso en el impacto que pueda tener en la industria minera, ese ambiente y el tono en el que se da la discusión sobre el desarrollo de la industria? Bueno, la gente conocedora que trabaja en Chile en la industria internacional del cobre conoce todos estos detalles, ¿no es cierto?, de las opiniones distintas y por lo tanto no es nuevo. Sabe que atenerse, sabe quién lo está diciendo y sabe que efectivamente en la historia de Chile, ¿no es cierto?, llevamos 200 años discutiendo sobre cuánto tiene que tributar la minería. Sí. Y esta discusión no se va a detener ahora, va a seguir. ¿Por qué? Porque hay un sector del país que, no sé cuán importante es, que quiere efectivamente que el 100% de toda la producción, de lo que se retribuye por toda la producción, quede en Chile.
Y hay otros que consideran que este modelo mixto en que tenemos a Codelco junto con empresas extranjeras es un modelo bastante ideal, ¿no es cierto?, para la minería chilena. Ajá. Yo estoy entre los segundos. De los que valora este modelo mixto. Exactamente, porque yo creo que el Estado no tiene capacidad para invertir, ¿no es cierto?, en la minería privada. Y ciertamente no debe adjudicar los pocos recursos que tiene a nacionalizar la minería. Gustavo, bueno, tuvimos la posibilidad además de percibir algo de ese ambiente con la CESCO Week, ¿no?, que se desarrolló aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que percibió usted en ese sentido, del ambiente en la industria? Mucha tranquilidad, no había pánico, mucha tranquilidad esperando a ver lo que va a pasar. Yo creo que cierta confianza también en las cosas que van a pasar, a lo mejor es una confianza ingenua, pero se ve difícil que este país de repente comience de cero de nuevo, ¿no es cierto? Claro. Más con una industria que está tan presente en la historia desde los inicios, ¿no? Por supuesto, sí, la industria chilena de la minería ha venido siendo importante desde mediados del siglo XIX. Ahora, eso no significa que no hayan cambios, y uno de los que se está discutiendo, Gustavo, como decíamos, es el del royalty. ¿Cómo ve usted ese punto en particular? ¿Es posible, hay espacio para aumentar el royalty efectivamente y que eso no disminuya nuestra competitividad, en definitiva, a nivel internacional? Hay espacio, nosotros hemos medido el espacio. Hay cierto espacio, 4 puntos porcentuales, digamos. ¿Con quién medimos ese espacio? Con nuestro principal competidor, que es Perú. Nuestro principal competidor por la inversión minera chilena está en Perú. No está en México, ni está en Estados Unidos, ni está en Canadá, ni en Australia. Está en Perú. Los otros países tienen tributación también distinta a la de Chile, también la hemos medido. Sí. Pero decidimos nosotros hacer una propuesta en base a la tributación de Perú y proponer un alza del 4% al precio a largo plazo, ¿no es cierto?, para los impuestos mineros chilenos. Eso nos parece que es razonable, y nos parece que es razonable también que para precios mayores al precio a largo plazo, ¿no es cierto?, esa alza sea un poco mayor. ¿El 4% desde del impuesto específico o con la figura de este royalty sobre las ventas? Es un 4% sobre la tributación efectiva actual. Perfecto. ¿Ya? Porque la tributación minera tiene 3 elementos, básicamente. Sí. Uno es lo que se llama el royalty, que en Chile es un impuesto a la renta, calculado de una manera específica, y que es este impuesto especial que se le carga a la minería, porque la minería basa una parte de sus resultados, ¿no es cierto?, en la calidad del yacimiento, y el yacimiento le pertenece al país. Entonces esta es la teoría de la renta de David Ricardo de hace 2 siglos, ¿no es cierto?, que dijo básicamente que la tierra valía distinto de acuerdo a la fertilidad que tenía, ¿no es cierto? Profesor, y de acuerdo a esto que usted ha dicho, ¿cuánto se está desviando o no la discusión que hay en el Congreso sobre el royalty respecto a esta propuesta o este cálculo que han hecho ustedes? ¿Estamos muy lejos? Lo que pasa es que yo creo que la propuesta que hizo el Senado, o sea, que hizo la Comisión de Minería del Senado, es mucho más elevada que la nuestra. ¿Ya? Porque ellos se basaron en lo que necesitaría este gobierno para poder cumplir algunos programas. Y esa no es la forma en que debe calcularse la tributación minera. La tributación minera tiene que calcularse básicamente sobre un solo principio, ¿ya? Y es el hecho de aumentar en el largo plazo el ingreso del fisco. Y si usted aumenta demasiado el impuesto ahora, en el corto plazo, puede sacar retribución, sí. Pero en el largo plazo es pésimo porque va a disminuir la producción. Y puede ser al final contraproducente, más allá de un ciclo político. Profesor, muchas gracias por haber venido a Minería 360, muy amable. Mucho gusto, Sebastián. Hasta luego.